con nosotros en el estudio a la psicóloga Tania Armenta para que nos hable del rol de papá en la sociedad actual. ¡Ay, qué tema tan difícil te tocó! ¿Tú lo escogiste o te lo sugirieron aquí en el equipo? Yo sola me meto en problemas. ¿Tú lo sugeriste? Sí, Okay. yo lo sugerí porque justo estábamos platicando acerca de la importancia de reconocer el rol actual. Creo que, bueno, la época actual nos invita a reflexionar en muchos sentidos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto como siempre. Es que yo me siento en casa. Yo me siento en casa. Gracias. Entonces, a lo que venimos, dije. Sí. Y justo te digo, nos invita esta época a reflexionar sobre cada uno de los roles, porque antes hablábamos del rol de papá y el rol de mamá y estaban más que definidos. O sea, tú nacías y ya sabías qué es lo que seguía, ¿no? O sea, en el sentido social y la cuestión familiar también. Era, hasta la fecha escuchamos todavía que papá, la cabeza de hogar, la autoridad, y ahorita, pues ahora sí que, no vamos a decir que tenemos dos cabezas en la crianza, pero sí ha tenido que tomar muchas formas que las mismas necesidades nos van empujando, ¿no? Muchas de las familias han tenido que cambiar de un rol tradicional que era papá-mamá a un rol uniparental. Entonces, antes era común escuchar, es mamá soltera, ahora cada vez es más común escuchar, es papá soltero y asumir esa responsabilidad. Sí. Entonces, justo es hacer una reflexión más profunda, desde qué lugar está siendo más funcional para cada uno de nosotros, porque como lo he dicho muchísimas veces, dentro de cada familia tenemos fórmulas diferentes, no podemos aplicar la misma fórmula para todos. De hecho, hay quienes están rompiendo los estereotipos, pero con todo, porque se han invertido los roles. Y conozco varias parejas donde papá es el que se queda con los hijos, se encarga de la comida, llevar y traer a los hijos, y mamá es la principal proveedora o la proveedora económica. Entonces dices, espérate, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Por eso me refiero con la reflexión de, pero el origen sigue siendo el mismo en cuestiones de que papá igual es irreemplazable, igual que la figura de mamá. Papá también juega un papel importante desde el aspecto emocional, y es que muchas veces en la cuestión tradicional era el que representaba la fortaleza y no hablar de emociones, pero es que hablar de emociones también es hablar de fortaleza, porque si no la fragilidad se hace más fuerte, ¿no? Sí, entonces, qué fuerte, o sea, qué fuerte. A ver, ¿y esta idea que tenemos sí es real o no? Que cuando es papá soltero es papá y mamá, o cuando es mamá soltera es mamá y papá, o sea, a mí me hace ruido esa parte. No. Somos mamás, son papás, muy papás, y el rol aunque volvemos... sea el proveedor, la mamá, la proveedora, bueno, o es que la parte emocional el papá, pero también proveedor, o sea... Desde la expresión social sí escuchamos comúnmente de que es que felicidades a quien es mamá y papá. Sí, desde el rol de responsabilidades, pero no desde el origen. Por eso decía ahorita, el rol de papá y de mamá son insustituibles. Obviamente habrá quienes no hayan conocido otras formas de dinámicas y únicamente, por ejemplo, crecieron con mamá y para ellos el papá no ha tenido participación. Pero acuérdense que el ausente, el que no aporta con su presencia, también con su ausencia está enseñando. Así que esa es otra cuestión en la participación. Y muchas veces... Ahorita vamos a entrar en ese tema, a ver, porque las ausencias, ya sea de mamá o la ausencia de papá, ¿qué puede ocasionar en un niño, pero ya en un adulto? En ese adulto... En cómo se manifiesta en la etapa adulta. Sí, bueno... Aquí no nos vamos a meter mucho en el dilema desde lo estrictamente que podemos manejar en psicología, porque todavía... A grosso modo. Sí, me refiero a que, porque todavía ahí traen un temita en cuestiones psicológicas de que si los psicólogos debemos o no debemos hablar de heridas de la infancia. Personalmente a mí me parece muy práctico hablar de heridas de la infancia. Pues es que como si no hablas de las heridas de la infancia y no atacas la raíz, puntualmente, ¿cómo lo va a sanar la persona, no? Sí, pero me refiero al tema teórico
histórico de las 5 heridas de la infancia, Sí. como el rechazo, humillación, Sí. abandono, entre las otras dos que ahorita no las tengo tan a la mano. Pero Traición. sí, herida de traición, ¿y cuál nos ¿Y falta? cuál es la otra? A ver, ¿cuáles dijiste? Bueno, ahorita nos vamos a acordar de la otra. Sí, ahorita nos vamos a acordar de la otra. El punto es que hay muchas personas que al menos dentro de psicoterapia dicen, no, es que no debe de abordarse así desde la psicología. Eso lo hace el coach, el que es como que más por encimita, pues. Pero a mí me parece muy práctico porque justo nos ayuda a identificar, ahorita que comentabas esto, el cómo el impacto en la infancia tiene una repercusión en la vida adulta. Sí. Entonces, por ejemplo, personas con ausencia, o sea, ya sea con herida de abandono o de rechazo o de humillación, obviamente todo esto lo van a manifestar en la vida adulta. Traición y abandono. Sí, traición y abandono. Es que depende también la otra, si se integra la de humillación, Sí, dependiendo de cómo ya se haya hecho la dinámica. Es que acuérdense que, bueno, se me fue el nombre de la autora de este libro que habla de heridas de la infancia, y en el primer libro nos decía, ¿saben qué? Solamente van a ser unas cuantas heridas, no las puedes tener todas. Y en su segundo libro dice, espérense tantito, sí puedes tener varias y no es que todas. Entonces la cosa se pone peor, ¿no? El segundo libro. El punto aquí es que dependiendo de la historia de cada uno de nosotros es como se va a manifestar, pero aquí entra un superpoder que me parece súper importante y lo hemos platicado en otras ocasiones. La cuestión de la resiliencia. Papá bebedor, dice el hijo, yo bebo porque mi papá bebe. Hijo de bebedor, yo no bebo porque mi papá bebía. Entonces, el tema del superpoder de resiliencia. Pero sí, en cada uno de nosotros se va a manifestar de manera distinta de acuerdo a las carencias que se hayan tenido de mamá o de papá. Ok. Es distinto en cada... Sí. No es así como que una formulita, pues. No, pero sabes en que sí es muy evidente y lo estamos viendo en la vida adulta de manera muy frecuente, es que generalmente no existen herramientas de comunicación. Las personas se limitan en cuestiones a hablar de sus emociones, de lo que piensan, de lo que sienten, es más, hasta cuestiones básicas para establecer acuerdos, porque de origen puede ser, yo no te planteo algo para establecer un acuerdo porque tengo miedo a que me digas que no, o a que me rechaces, o a que me dejes de hablar. Entonces, diría alguien por ahí, no, es que somos niños disfrazados de adultos, donde en las dinámicas que tenemos con las demás personas estamos muchas veces desde la expectativa de cumplir ciertas cuestiones y hay ese temor a cómo se va a expresar por el hecho del rechazo o de alguna otra respuesta. Otra de las formas o sea, también, prefieres cargar con una cosa más grande que el rechazo cuando no hablas lo que tienes que hablar y lo puedes hablar con amor y con respeto, pero prefieres cargar esta parte emocional que la otra. sí, porque dices, mejor lo callo o no lo expreso, porque entonces a lo mejor o no me va a aceptar, o no me va a querer, o no le va a gustar escucharlo, mejor lo ¿Y callo. ahí entra la herida de la infancia o no? Sí, definitivamente, era lo que les decía ahorita, que aunque sea cuestionado por parte estricto Por ejemplo, de la si es psicología, el abandono o es el rechazo, vas a decir, pues no voy a hablarlo mejor porque... exacto, es esas la son las herida. dos heridas, de hecho, que son más frecuentes. No lo hablo porque entonces no me va a querer o no me va a aceptar, herida de rechazo. ¿Y qué tal si ya no quiere seguir en la relación? Herida de abandono. Pero sigo en la relación, pero ¿qué tal si me abandona? Perdón, ¿qué tal si me falla? Herida de traición. Entonces, mejor no digo lo que pienso, lo que siento, porque a lo mejor se va a burlar de mí, herida de humillación. Entonces, así con cada una de ellas hay respuestas que ya están condicionadas porque fue la que fuimos normalizando sí, normalizando más que nada. Oye, a ver, ¿y es herida nuestra o es herida heredada? Bueno, ahí es un tema complejo, pero nos vamos a ir por la vía científica del aprendizaje social. Sí. Es algo que se adquirió durante el aprendizaje en la crianza propio. Y fue bueno, es que el tema es profundo porque también pues, está la otra explicación desde lo heredado. Creo que de hecho en uno de los programas hablábamos dándole una pizquita de lo de la herencia, porque lo que es la genética y epigenética sobre todo, acuérdense de la historia aquella que se contaba en los tiempos del Holocausto, donde las personas que habían vivido directamente la experiencia
ya se habían mudado a otro país, estaban en trabajos funcionales, estaban escribiendo una nueva historia. Y resulta que sus hijos empezaron a nacer con temas de desnutrición y con características como si vivieran situaciones actuales. A eso me refería cuando decía la pregunta, o sea, ¿la herida es propia o es también heredada? ¿O es una combinación? Sí, es una combinación que mucho tiene que ver con los refuerzos que tengamos como aprendizaje social, obviamente desde el nido familiar, ¿no? Aquí el punto que hay que ver también es que podemos tener predisposición a ciertas respuestas y la combinación que vamos a hacer con las personas que nos relacionamos es lo que se vuelve clave. Porque si tengo una herida de rechazo y convivo con alguien que constantemente esté reafirmando con actitudes, con circunstancias, esa misma tendencia, en lugar de sanar, sigue revictimizando. No es al revés de si tenemos la herida de rechazo, atraemos gente para que nos rechace, ¿no? Sí hay una respuesta en automático, es la respuesta de la inconsciente. Y desde atraemos gente, o sea, puede haber mucha gente que no practique la traición, pero vamos a escoger o esta, para que me refuerce la herida. Porque hay una búsqueda de circunstancias parecidas para que nos acerquen a la sanación. Okay. Porque acuérdense que a final de cuentas no es buscar una situación para revictimizarnos. Las situaciones no vienen a destruirnos, vienen a mostrarnos. Vamos a dejar muy a un lado el tema del maestro, porque luego se ha dado una distorsión en lo que viene siendo la interpretación del maestro, porque después... pero no los maestros de la escuela, sino el maestro que te refuerza de manera malvada. El victimario. El victimario de manera malvada y dices tú, es que fue mi maestro porque me ayudó a descubrir esto. Y no, vamos a quitarle ese poder. Nosotros, los alumnos, tomamos de las experiencias que necesitamos porque en nuestro deseo de sanar y de progresar está esa búsqueda. No porque el otro tenga el mérito lo tiene el alumno, porque cuando aparece, cuando el alumno está listo, aparecen los maestros. Aparecen los maestros, pero entre comillas, los maestros. Pero de esos maestros, o sea, ¿también esos maestros o mejor resolvemos por el amor? A través del amor es mejor, es como les digo, bueno, aunque la terapia, me han preguntado varias veces, ¿la terapia es para todos? No es para todos, es una respuesta muy personal. Sí. A veces, acuérdense que aprendemos más en el ensayo y en el error, en la práctica, cada uno tenemos diferentes grados de necedad, vamos a decir, y hay quienes no aprenden de manera amorosa y con hipótesis en la consulta, quieren el aprendizaje acá afuera, ¿no? En el golpe. Entonces ya es decisión de cada quien. Okay. La terapia es amorosa, es dolorosa, pero de un proceso distinto. Controlada, digamos. Exacto, con riesgos moderados. Con riesgos moderados. Y al exterior, pues no hay ningún riesgo moderado. Es trácatela. Justo, de hecho puedes estar en la lona y vienen nuevas pruebas y las tienes que aguantar. Sí. Sí. Oye, qué padrísimo, qué interesante. Entonces, a ver, y desde ese punto de vista y viendo los roles de papá en la sociedad actual, el papel tan importante que juega. Sí, papá porque pasó el Día del Padre, pero mamá también, pues. Sí, definitivamente era por lo del Día del Padre que dijimos, vamos a ponerlo en el contexto, ¿no? Aquí nos vamos a mover un poquito también en cuestiones generacionales, porque en cuestiones generacionales hay que recordar que el rol de hombres, de mujeres, en este caso de mamá y de papá, ya vienen con esa sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, les digo, las mujeres en un sentido jamás somos suficientes, porque siempre hay que dar más como mamá, más como en la atención de, si no todavía hay esas ideas, es que no atendiste bien a tu marido, por eso se volteó a fijar a otra, o por eso ciertas cuestiones. Mi silencio. Sí, ya sé, yo también pongo esa cara cuando me lo dicen, pero se siguen escuchando realmente, aunque sea poco creíble para algunas personas. Bueno, desde el punto de vista psicológico no aplica. No, desde el punto de vista legal tampoco aplica. Desde el punto de vista social puede ser que es donde encaje, ¿no? Sí, y es lo que se sigue repitiendo de generación. Epigenética. Sí, es parte de lo que contribuye a todo esto. El punto aquí es que, por ejemplo, en mujeres hay ciertas expectativas de el 90 y
6% yo creo de mis pacientes son mujeres, si no es que el 98%. Igual en atención médica. Aquí hay un dato curioso, pero bueno, ahorita lo comento. El punto aquí es que el hombre también tiene mucho que trabajar y esto me recuerda un poquito a cuando fue el Día de la Mujer, porque les digo, para poder que haya una relación sana entre un hombre y una mujer, necesita haber un hombre sano también, no solamente el hecho de que la mujer tenga que sanar todo, ¿no? Porque es la mancuerna de, y Claro. justo por eso quería poner sobre la mesa el día de hoy la importancia de papá en un sentido no solamente como proveedor, porque todavía en las familias donde hay una ruptura, un divorcio, el papá dice, es que yo ya te estoy dando la pensión, ya con eso. Y no, es importante que justo también se hable de emociones, comportamientos, es más, hasta de creencias y prejuicios. Tengo pacientes que el tema, no nos vamos a meter mucho en eso, pero hasta el tema de preferencias sexuales de los hijos es como que, oye, pues yo te estoy dando la manutención y estás educando mal a mis hijos, porque los hijos tienen inquietudes en relación a ese tema. Y dices, espérate, es que en qué momento uno tiene ese superpoder de poder tener un control total y absoluto de los hijos y más en esos temas. Entonces sí es como que papás, es importante que no solamente estén conscientes de la importancia de su aportación económica, sino también de ese tiempo de calidad donde puedan compartir historias familiares, de dónde viene papá, porque les digo, va a haber una ruptura generacional donde si tú no compartes de dónde viene papá, de dónde viene el abuelo o los abuelos, los tíos, ya se va a romper esa información y ya no se va a tener. Okay. Entonces es como, háblame de la infancia tengo el caso de una historia de un papá donde era muy, le gustaba mucho limitar en cuestiones económicas y los hijos no entendían. Escudriña la historia, le digo, pregúntale a tu papá cómo era de niño, cómo eran tus abuelos, pues claro. Resulta que armar creció. El de tu vida. Exacto. Y luego resulta que el abuelo había fallecido por un tema de salud, la mamá se hizo cargo sola y el señor, que era el abuelo ahora, resulta que iba descalzo a la escuela claro. y su mochila era una bolsa. Pues, claro. Que las condiciones cambiaron y también debemos de soltar. ¿Cómo soltamos esas cosas? En psicología, ¿qué técnica aplicas para soltar eso? Pues es que finalmente es hacer una reflexión, una toma de conciencia. Cuando uno hace una toma de conciencia, a mí me encanta la frase y lo hemos dicho de Marian Rojas Estapé, comprender es aliviar. Sí. ¿Cómo lo sueltas? Cuando comprendo mi historia, cuando comprendo la historia del abuelo, del papá, es cuando empieza a darle sentido. Y por ahí nos han inculcado también la idea de decir, es que tienes que perdonar. El perdonar no es un deber tal cual, es la consecuencia de haber comprendido esa situación y de haberla soltado. Ahora porque te voy a hacer hay cosas una pregunta. Que no dependían de mí. ¿El perdón es para el otro o el perdón es para uno? No, definitivamente es para uno, es un claro, regalo. Porque luego te hacen daño y dices, es que no te voy a perdonar nunca. Pues el que te estás haciendo más daño eres tú, que sigues autolatigándote. El otro ya anda o la otra con su vida a gusto, ¿no? Sí, es como dicen, es tomar un veneno esperando que el otro se intoxique, ¿no? Siendo que uno es el que se está envenenando, sí, totalmente. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y así van por el mundo, así van por la vida, con esas decisiones. Si no nos damos cuenta, lastimando a los que más queremos. Tengo otro caso también de una persona que me dice, es que a mí me va súper bien en el trabajo, tiene un muy buen puesto en el trabajo, les va bien económicamente, pero llega todo enojado a su casa, regañando a la mujer, enojándose con los hijos. Entonces, ¿de qué te sirve? Si se supone... y encima diciendo, es que todo lo hago por ustedes, pues mejor no vas a trabajar. Si vas a regresar así, mejor no vas a trabajar. Entonces, ¿le estás dando realmente lo mejor o qué es lo mejor? A eso me refería con revisar el rol, revisar creencias, revisar... si dices que es por darle lo mejor, ¿esa versión tuya es la mejor? Porque obviamente no nos vamos a ir
no nos vamos a desenfocar porque diríamos, pero es que todos ocupamos trabajar. Sí, pero no es requisito que tengas que regresar enojado a tu casa y mostrar tu peor versión, ¿no? Entonces es como que hacer esa revisión con nosotros nos va a ayudar a también ver qué historia queremos dejar escrita en nuestra familia. Ahora, en los hombres, de manera tradicional, ha sido como más difícil que aborden la parte emocional. Y que digan, le voy a entrar al toro por los cuernos para sanarlo. Como que dices, el 98% dices, de tus pacientes son mujeres. Sí. Entonces, de manera y los otros dos van forzados, casi o amenazados. No es cierto. Quiero felicitar a los hombres que sí están yendo a terapia. Ahorita tengo como 3 pacientes, 4 ¿hombres? Que son hombres y que van por propia voluntad. Eso tiene mucho mérito. Porque es que ahora, en noviazgos, nuevas relaciones, es importante ya no solamente preguntar ¿a qué te dedicas? Sino también, ¿has ido a terapia? Porque uno se mete en cada lío que para qué quieres. No sabía esa nueva versión de la actualidad. Tendencia. Está bien. Dato importante. Sí. A ver, aquí la situación es que siempre queremos cambiar a todos. Pero los que tenemos que cambiarnos son a nosotros mismos. Sí, hay una frase que dice, cuando tú cambias, aunque nada cambie, todo cambia. Sí, porque justo se trata de percepciones. No quiere decir que la otra persona, si tú cambias, va a empezar a tener estos nuevos comportamientos de manera mágica. No, se refiere a la apreciación de las circunstancias. Imagínate, si para poder cambiar nosotros requiere de mucho valor, perseverancia, constancia, o sea, activar tu superpoder, ahora ir por la vida nada más señalando con que no me gusta esto de ti, tampoco quiero esto de ti, ahora cambia esto, bueno, pero, ahora cambia tú. Pero, antes de que pasemos allá, cuando veo algo en el otro es porque yo lo tengo. Esa es ¿o una no? pregunta media polémica porque luego dicen, es que si te choca, te checa. No necesariamente. O sea, a veces sí. A veces sí, pero no aplica el siempre. No, porque, por ejemplo, a mí no me cae bien la gente tramposa, pero a mí no me checa que yo sea tramposa. Al contrario, a mí me gusta la transparencia. Entonces es como el opuesto también. ¿no? Ajá, pero... O sea, el espejeo es cóncavo y convexo. Sí, o qué es lo que me hace ruido para revisión personal. A ver, ¿por qué me está haciendo ruido? Oye, ¿sabes qué? Sí me checa porque traigo algo parecido o definitivamente es porque es lo opuesto y no lo tolero y no me gusta. Puede ser también. Qué interesante, muy bien. Oye, a ver, y en estos roles también monoparentales, pues sí, estando los dos, ¿no? Híjole, sí, es complejo porque justo también estamos enseñando con presencia y con ausencia también, ¿no? Entonces, encontrar ese punto de equilibrio en mamá y en papá, en qué nos toca a cada uno, cómo le vamos a hacer, requiere de mucha comunicación. Acuérdense, las relaciones para poder que sean de crecimiento, de madurez y que evolucionen, sí o sí necesitamos entrar en contacto con temas incómodos. Las personas le sacan la vuelta al tema incómodo y es la única forma de hacer crecer una relación. ¿Sabes qué, Yasmín? No me parece tal cosa, no me gustó, me sentí de esta manera. Bueno, abro la pauta de que tú me digas, no, ¿sabes qué? Es que yo lo dije en ese sentido. Oye, ¿y hasta dónde el hecho, por decir, te cayó al gordo algo que yo hice? ¿Y hasta dónde yo me tengo que hacer responsable de tus emociones porque tú no las has trabajado? No, hay una corresponsabilidad del compartir. El que va a sentir cada quien ya es bronca de cada quien. Sí. Pero, o sea, sí, porque luego queremos que el otro cambie todo. Me cayó gordo que llegaste tarde, que no hiciste esto, que no esto, que el otro, que dejaste la toalla en el baño, que los zapatos llegaste y los tiraste, o sea, ¿hasta dónde? Sí, hay una línea muy delgada, pero acuérdense que aquí se trata de hacernos responsable cada uno de lo que estamos experimentando. El otro no, se siente muy bien que el otro haga la chamba por nosotros.
es como si tu casa está sucia y alguien va y la limpia y te encanta como dejó claro, ordenado. sí. Y dices tú, ay, qué padre, pues yo ya no quiero volver a hacer esto. O sea, yo Ajá. quiero que la otra persona venga y lo haga. Igual pasa en las relaciones. Si la otra persona está haciendo algo para que yo me sienta segura, para que yo me sienta tranquila, para que yo no voy a resuelva salir esto. de ahí. No, claro, por eso las relaciones de pareja no evolucionan y llegan a un punto de ruptura donde dicen, oye, también que se llevaban, pero es que dejaron de integrar y de resolver aquello que necesitaban ir tratando en el camino para poder crecer. No tocaron esos temas incómodos, no establecieron acuerdos o nuevos acuerdos y de pronto quería que el otro me resolviera y cuando me deja de resolver, pues ya no me funciona. Aparentemente. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque luego decimos, es que todo el mundo me resuelva y yo aquí a gusto. Claro. Entonces ahí es donde dices, bueno, y también dicen por ahí, después de los 18 ya somos responsables de nosotros mismos, ¿no? Entre comillas, debiéramos ser. Debiéramos. Pues yo conozco cuarentones, cincuentones. No. A ver, estoy preguntándote el debiera ser, porque la realidad es completamente diferente, ¿sí? ¿no? Porque por ahí algunos terapeutas dicen, es que eres mayor de edad o eres menor de edad. ¿Ya afrontaste esto, trabajaste esto? No, y sabes, en las generaciones actuales todavía eso está más perverso porque no está habiendo una madurez acorde a circunstancias de contexto. Okay. Ahorita tú ves a los jóvenes de 18, tanto niñas como niños o muchachos, y en su gran mayoría no tienen la capacidad de solucionar cuestiones básicas. Es minoría. Y esto también es una observación para los jóvenes que sí tienen dominio propio, a esa edad tambalea, pero que sí tienen iniciativa, perseverancia, les esperan muchas cosas buenas, de verdad. Pero en su mayoría no están cumpliendo con cuestiones básicas, hasta de cuidado personal. Y eso lo estamos viendo reflejado en muchas disfunciones. De hecho, me ha tocado platicar con maestros de preparatoria, universidad, y me dicen, o sea, no estamos encontrando la puerta porque se identifica fácilmente el cambio generacional. Entonces, acuérdense que muchas de estas generaciones son de pandemia, no porque, bueno, ahorita están la generación pandemia de quienes no desarrollaron muchas de las habilidades. Ajá. Y ahorita ya crecieron o están en la universidad y no tienen herramientas de habilidades de comunicación o sociales, de adaptación, de la regulación emocional y muchas deficiencias. Y te digo porque luego llegan a trabajos y dicen, es que, o sea, creen que están en su casa y que mamá les tiene que resolver en vez de que resuelvan ellos porque se les está pagando por hacer un trabajo. Exacto. Y viene, entonces dice, nos estamos metiendo así como que en un ciclo complicado porque, y hace poquito se lo decía a un grupo de jóvenes, se supone que ustedes son las futuras generaciones donde nosotros los adultos vamos a descansar. Vamos a decir, cielo. Y dice uno, ¿en qué bote voy a quedar? No, pero prefiero por salud mental pensar tener fe. Sí, exacto, y por salud mental pensar que a lo mejor dentro de este repertorio de nuevas generaciones sí van a tener esta toma de conciencia y compromiso que a lo mejor ahorita no están ya listos, pero están viviendo un proceso y ahí también los adultos necesitamos darles un empujoncito, por no decir un jalón de orejas. Sí, orientación. Exacto, sí, cuando sea necesario, pero sí es muy esperanzador conocer jóvenes que traen esa sed de decir, a ver, enséñame, ¿no? Yo quiero saber de esto. No, hombre, cuando es así, yo... Les auguras un exitazo. Totalmente. Ya nos vamos. Muchas gracias. Uy, el tema estuvo fuertecito, ¿eh? Sí, tarea, papás, hablar de lo que piensan, hablar de lo que sienten, bajen expectativas, porque quienes tenemos hijos jóvenes nos vamos a dar cuenta que justo las expectativas que teníamos de ellos cuando eran pequeños van cambiando de acuerdo a las necesidades y circunstancias. Bajen las expectativas, suban los afectos, pero también las consistencias y la disciplina. Hacen falta más papás responsables y comprometidos con la salud emocional y mental de los hijos. No solamente es el dinero, aunque es un factor importante.
Muy bien, excelente, ¿no? Si vienes con todo. Muy bien, gracias, muchísimas gracias. Nos vamos. Estuvo con nosotros la psicóloga Tania Armenta. Se despide de ustedes, Yasmín Islas. Que tengan excelente tarde. Buen día. Listo, ¿no? Estuvo